Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde tan desapacible y tan lluviosa en Madrid y acercaros a Tercios Viejos para hablar con Antonio Carrasco de Guerrilla, del libro que acabamos de publicar y que realmente, bueno, estamos muy orgullosos de presentar aquí esta tarde y compartir con vosotros un poco de charla, unas reflexiones a partir del libro y sobre todo abrir boca también, porque supongo que muchos de vosotros estáis centrados en el tema y acabaréis leyendo la obra. Va a ser una charla dinámica, distendida, para acercarnos al libro y por supuesto al final espero que haya un turno de preguntas para que podáis participar planteándole a Antonio todas las cuestiones que tengáis sobre el libro y sobre el tema. Porque realmente Antonio llevas años trabajando el tema, esto no es fruto de un fin de semana. No, llevo desde... Bueno, empecé en el año 93, cuando, por pura casualidad, que fui a la universidad, decidí hacer el doctorado y quedé con el profesor Pepo Cepeda, al que me iba a llevar la tesis. Yo quería hacerlo sobre el ejército español en la guerra de independencia, sobre todo ver la evolución, desde que era un ejército más profesional, un ejército voluntario y toda esa historia. Y me dice, déjate de eso, ¿por qué no lo haces sobre la guerra? Ya que no hay nada escrito. Y yo, ya, pero ¿y por qué no hay nada escrito? Pues porque tampoco es que haya mucha documentación. Y digo, bueno, pues vale. Dice, pero para una tesina te da. Para una tesina te da. Y digo, pues nada, vamos a hacer una tesina con ello. Y una cosa llevó a la otra y al final pues terminé haciendo una tesis doctoral porque sí que había bastante más documentación de la que yo creía, todo hay que decirlo. Pasa que había que buscarla, claro, es lo arduo. Sí, había que buscarla y de hecho fue por pura casualidad que la encontré, porque tú sabes estas cosas que estás mirando en el archivo histórico nacional y dices, ¿y este fondo que me suena de algo y no sé de qué es? Entonces le pregunté a la archivera y me dice, no, esto vino del antiguo depósito de guerra. Pues vamos a cotillar y pedí un legajo al azar. Abro el legajo, empiezo a mirar y digo, arrea, pero si todo esto es sobre la guerra de independencia. En concreto ese legajo no tenía más que 2 cositas, muy poquitas de las partidas. Pero luego empiezo a encontrar todo, empiezo a encontrar y había auténticas barbaridades de documentación, que la mayor parte está digitalizada, por cierto. O sea, se puede ahora mismo consultar casi toda por internet. Y el caso es que ahí empecé a encontrar una cantidad de material ingente. Decía, ¿esto de dónde habrá salido? Y era toda la documentación que había ido recogiendo la tercera sección del Estado Mayor en 1815, cuando Fernando VII les ordena que hagan una historia oficial de la guerra. Entonces empiezan a mandar a todas las capitanías generales, toda la información que tengáis, a los pueblos, toda la información que tengáis de guerrillas, de batallas, de historias y toda esta historia, mandádmela. Y se la empiezan a mandar, y claro, todo eso se va acumulando en el depósito de la guerra, que luego termina esparcido por 20 archivos distintos. Bueno, 20 no, es una exageración, pero sí muchos. Y el caso es que ahí había un montonazo, y empezó a encontrar... Bueno, yo creo que no he podido realmente sistematizar 50-60% de todo lo que hay. Y en aquella época debía ser de los primeros que lo trabajó. Estoy hablando del año 95, 96. Y luego ya a partir de 2004, que fue cuando me puse en serio. Pero realmente no has parado hasta ahora, porque hasta el año pasado, hasta la finalización del manuscrito, has seguido consultando archivos franceses y sí, demás. Correcto. Sobre todo los franceses, ahí la gran ventaja que he tenido es que Antonio Grajal y Jorge Planas, creo que se llama Jorge Planas. Bueno, el caso es que están digitalizando ellos a base de paciencia y teléfono móvil todos los libros de matrícula no de los libros de matrícula, perdón, los estados de situación del ejército francés en España. Entonces, han subido en su página web de las tablas Martinien una cantidad de documentación ingente que me ha servido, porque yo, por ejemplo, aquí había encontrado en los archivos de españoles había encontrado documentación interceptada francesa. Pero claro, no es suficiente. Dices tú, vale, esto tengo aquí una foto de febrero de 1811, pero se corresponde esta foto en junio y en septiembre y en octubre. Y precisamente estos chicos, estas 2 personas que han hecho tantísimo esfuerzo de documentación,
pues lo han puesto a disposición del gran público y la verdad es que me ha servido de muchísima ayuda. Y luego el propio Servicio Histórico y Militar francés, que también ha subido todos sus libros de matrícula, y allí encuentras una beta riquísima de información, sobre todo de detalles sociales, de acciones, pues no sé, este fulanito donde estaba en este momento, pues ahí tú encuentras todo. Y además lo complementas con otro tipo de testimonios, memorias, por ejemplo, que recurres Sí. a menudo para darle un poco de sabor. Yo creo que hay testimonios de primera mano muy bonitos que empleas. Hombre, es que son desde luego una de las partes más interesantes de hacer una investigación, porque las memorias sabes que tienes que tener un poco de cuidado a la hora de trabajarlas, porque están distorsionadas, pues las distorsiona el tiempo, las distorsiona a quién van dirigidas. Por ejemplo, todas las memorias inglesas posteriores a la publicación de la historia de Napier en 1828, lo que hacen es, cuando el autor de la memoria no se acuerda de algo, acude a Napier, lo mira y dice, pues debía ser así, y lo copia, literal. Entonces dices, bueno, pues eso, pues, como si estuvieras mirando a este otro hombre, nada más, no tiene mucho misterio. O, por ejemplo, Blaze, que es otro de los... Él escribe con una intención a un público muy específico. Y lógicamente eso lo ves luego cuando estás trabajando las memorias. O sea, están bien, pero hay que tener un poquito de cuidado con ellas. Le dan le dan la vidilla al tema. Pero no puedes fiarte tampoco demasiado. Hay que contrastarlo siempre con la documentación que tengas de archivo. Que tienes que ver, pues, ¿es verdad lo que dicen? Sí, bueno, sí y no. Por ejemplo, se nota mucho en el tema de las represalias y de la violencia. Tú pones las memorias y te dicen, hay uno, el general René, 1808, al pobre diablo lo capturan los guerrilleros, bueno, en realidad son paisanos que lo pillan por banda al pobre hombre, y ahora ya empieza aquí, ¿quién se lo ha encargado y cómo se lo ha encargado? Pues en una historia lo agarran, lo fríen en aceite de oliva. Esta es la cantidad de aceite de oliva que hay que usar para freír a un tío. Con lo caro que vale. O sea, joder, macho. Sí. Bueno, a ver, no me da que sea muy fiable ese recuerdo. En otros, no, iba con su mujer y su bebé recién nacido. Fíjate, a veces los mitos historiográficos como perviven. Si os acordáis de Asterix en Hispania, siguen hablando de freír en aceite de oliva a los romanos. Sí, es increíble estas cosas. Sí, hay una historia por ahí que dicen, capturaron a 30 dragones y los frieron en aceite de oliva. Y yo, pero ¿tú alguna vez tú has frito un filete? Yo es que hago la comida no han frito nunca el aceite de oliva. No. Es que no he hecho nada porras. Tú sabes la cantidad de aceite que gastas. Así que no. Otros te cuentan, iba con la mujer y el niño y el churumbel, y lo cogieron a los dos, los mataron, bueno, a él le partieron por la mitad, pero antes de partirle por la mitad mataron a su mujer, y antes de matar a su mujer mataron al bebé. Y luego vas a la documentación de la época, sí, al pobre señor lo agarraron y se lo cargaron, punto, no sabes más. Y era la forma normal de asesinar, no tenían mucha imaginación. Hay una historia que me hace, bueno, gracia, no mucha, la verdad, pobre hombre, tampoco vamos a exagerar. Méndez Vigo cuenta, después de la retirada de Espinosa de los Monteros, que han capturado a un par de soldados franceses. Uno de ellos era un tambor malherido. El caso es que el día anterior habían hecho bastantes barrabasadas por la zona, los franceses. De hecho, pues habían asesinado a 2 niñas y toda la historia, con lo cual los paisanos de la región andaban con ganas. Y sabiendo que tenían prisioneros, se fueron a buscar y decían, oye, que nos des los prisioneros, que queremos matarlos. Hombre, ¿cómo vamos a matarte los prisioneros? No, hombre, déjalos, que no sé. O nos los das o los tomamos nosotros por la fuerza. Dice, al final les dio un tambor que estaba mal herido y que total no iba a sobrevivir, así que se fueron, se lo llevaron y lo mataron a palos. Y ya con eso se quedaron tranquilos. Pues vale. Luego hablamos sobre los niveles de violencia, ¿no? que parece que se desatan por la guerrilla y también por la guerra antipartisana. Vamos a hacer una breve narración cronológica de la guerrilla, muy breve, porque para eso está el libro, ¿vale? Pero casi desde el primer momento hay fenómenos de resistencia popular o de soldados desbandados que se reagrupan alrededor de ciertos líderes, grupos naturales de apoyo en diversas regiones que se autoorganizan para plantar cara al francés. ¿Cómo germina? ¿Por qué germina esta resistencia? ¿Cómo nace? Vamos a intentar llegar por el principio, porque la verdad es que es la parte más compleja de todo el problema, de todo el fenómeno.
lo primero que tienes que entender es que España es una sociedad rural. ¿Vale? En las sociedades rurales del antiguo régimen, la presencia de soldados, iba a decir enemigos, pero cualquier soldado es un enemigo para un campesino. Es una plaga. En el siglo XIX era cualquiera. Siempre hay una tensión presente que está relacionada con la subsistencia, no hay más. Viene aquí la típica partida de soldados, oye, danos esto que te necesitamos para comer. ¿Y cómo te pagan? Con un vale que no sirve para nada, que luego los tienes ahí acumulados en los archivos del ayuntamiento, y si tienes suerte, a lo mejor consigues que te reduzcan los impuestos cuando termina la guerra. Vale. Entonces, ahí hay un primer nivel de tensión. Pero claro, el problema está que en España hay otro plano, que es el político. Y es cuando los franceses empiezan a capturar y empiezan a interferir en los asuntos españoles de forma directa, las élites locales, porque hay una cosa que no podemos olvidarnos. La gente podría ser analfabeta, pero no era imbécil. Se daban cuenta que esos que venían allí estaban interfiriendo. Sobre todo, obviamente, lo notas más en todas las ciudades que están en las rutas principales. O sea, en Valladolid, en Burgos, en Pamplona, en Lerma, en Madrid, que es donde termina estallando, en Toledo. O sea, en los sitios que están dentro de las rutas principales de comunicación, porque es por donde pasan las tropas. Y es también donde llega más rápido la comunicación y la información. Entonces ahí se produce el segundo plano, y es que ya los motines y los enfrentamientos no son puramente de subsistencia, son también enfrentamientos políticos. Hay un componente especial, pero de momento, hasta que no estalla el conflicto, no hay realmente, se nota esa tensión y esa violencia que está surgiendo, pero no hay una resistencia organizada de ninguna clase. Cuando estalla por fin la guerra, en España hay un auténtico caos, es una situación muy caótica, y entonces individuos con más iniciativa que otros deciden por su propia cuenta y en principio sin ninguna dirección oficial, o por lo menos yo no he encontrado en ningún momento. A ver, se podría argumentar que la declaración de guerra que hace la Junta de Sevilla en junio de 1808 incita a la resistencia generales. Todos los españoles tenemos el derecho y el deber de coger y matar a un francés. Que en Valencia se lo toman muy en serio y se cargan a 300. Pero eso es otra historia. Entonces, sí que es cierto que no hay, sin embargo, una organización superior. Lo toman mucho por iniciativa propia. Entonces, cuando se empiezan, no es todavía una guerrilla formal. Sin embargo, sí que hay un caso que es curioso, que es el del empecinado, porque, y esto no es algo que él cuente a toro pasado, diciendo ya después de la guerra, no, fíjate qué iniciativa tuve yo, no, es que tienes allí el documento de julio de 1808 que dice, no, sí, he ido a hablar con el general Cuesta, sí, es con el general Cuesta, para que me dé autorización para atacar a los franceses con mis colegas, porque eran básicamente sus primos, literal, no es una cosa, eran sus primos, su hermano, los vecinos del pueblo de Castillo de Duero y un par de amigos de otras poblaciones por la localidad. Es posible que el empecinado, por aquel entonces, como era muy típico también en la zona, complementara los ingresos atracando haciendo robos en camino. Es posible, pero no hay ninguna evidencia de que eso sea real. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay algunos historiadores británicos, sobre todo, que, bueno, de hecho hay un historiador británico que lo hace, no todos, que le acusa de decir, no, es que era un bandolero y aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y dice, pues ahora aparte de bandolero soy también un patriota. Bien, es posible que a lo mejor sí es cierto que hubiera empezado en la frontera entre lo legal y lo ilegal. Porque después de todo, cuando todavía no está en guerra, no ataca a soldados tampoco, ni a partidas francesas. Está atacando a civiles, a transeúntes, comerciantes. Entonces, ahí, sin embargo, es cuando ya a partir de esa fecha, más o menos mitad de junio hasta
julio, sí, hasta mitad de julio de 1808, que es cuando se produce la retirada francesa hacia el norte después de la derrota de Bailén. Sí que es cierto que hay algunos incidentes y podríamos llamarlo casi, no protoguerrillas, sino guerrilleros accidentales. Pero el fenómeno, ¿cuando realmente empieza a coger cuerpo? A partir de 1809, primero a partir de la aprobación del reglamento de 28 de diciembre, que sí que es cierto que muchos historiadores no le dan gran importancia, yo pienso que es fundamental, porque es el que le da forma a la resistencia, le da una base legítima, la legitima como una resistencia, y no simplemente un acto espontáneo de violencia contra, pues a mí este francés me cae mal, me lo cargo y hacer garras con tacholas, porque a veces es lo que pasaba, decían, no, sí, nos hemos cargado, lo encuentras en la documentación, iba un francés en el carro, le dimos un palo en la cabeza, lo hemos matado y le hemos quitado el carro. Bueno, pues eso pasaba. Pero esto ya es una cosa más formal, y es a partir de febrero, finales de enero, principios de febrero, hay algunos que empiezan un poquito antes, el empecinado de hecho empieza hacia mediados de diciembre de 1808, a estar ya activo de una forma más organizada, pero sobre todo eso, a partir de enero-febrero de 1809 es cuando empieza. A lo largo de todo el año 9 es cuando las partidas van consolidándose. Hombre, consolidándose. Hay algunas que no se consolidan y aparecen, realizan una acción, se deshacen y cada uno se va a su casa. O los recluta el ejército, o los absorbe otra partida, o los cogen los franceses y los ejecutan. Y esas son muchas de ellas. Pero luego hay otras que van consolidándose, creciéndose y organizando una resistencia más formal y más normalizada, dentro de todo lo normalizado que puede ser una partida de guerrilla, obviamente. Sí. Has comentado antes esa ambivalencia, ¿no? Esa doble cara ante el bandolerismo, la resistencia militar. Algo que dejas muy claro en el libro, que me ha gustado mucho, es que no se puede ser maniqueo o unívoco al pensar en los motivos que hay detrás de una partida guerrillera, que puede haber muchos motivos que se coadyuven. Puede haber patriotismo, interés económico, bandolerismo, oportunismo, todo esto se puede conjugar, a veces un factor pesa más que otro, otros no, es difícil a veces discernirlos, ¿no? O sea, hay una pluralidad de motivos, ¿no? Lo que empuja a estos hombres y mujeres a echarse al monte. Sin lugar a dudas, y es que además es una cosa que hay que entenderlo y ponerte en la mentalidad de la gente de la época. Un partisano no era diferente a un mariscal de Napoleón, en ese sentido. ¿O conocemos algún mariscal de Napoleón que renunciara a un título o que le diera el emperador un premio por una victoria? No. ¿O un privilegio? Tampoco. Y de hecho, no solamente no renunciaban, es que lo esperaban. Ellos estaban, y era una forma... Vamos a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que en aquella época no existía ni la jubilación ni la seguridad social. O sea, tú cuando te hacías viejo y no podías ya valerte por ti mismo, o tenías hijos que te mantuvieran, o tenías propiedades, o tenías terrenos. Entonces, el hecho de que tu servicio, que te estabas poniendo en peligro, tu salud y tu vida, tu servicio a tu país, fuera recompensado, era algo que esperabas. ¿Y cómo se recompensaba? Pues a veces era como el propio reglamento del 28 de diciembre les dice, os podéis quedar con aquellas cosas que los franceses hayan robado a los españoles. Hayan robado, o que lleven ellos. Vale. Si son asuntos religiosos, o sea, si son vestidos religiosas, cálices y todo eso, no, eso lo tenéis que devolver. Si es mucho dinero, también, eso nos lo mandáis al ejército y ya nosotros repartimos. Exacto, ya lo gestiono, pero vosotros no os lo quedáis, así como eso. Pero hombre, así el dinerillo que lleven encima, las cocinas, todo eso, pues sí que te las puedes quedar. Y eso, lógicamente, claro que sí que esperan esa recompensa. Entonces, ¿qué se junta? Pues, por una parte, la búsqueda de esos beneficios. Pero luego es que también hay otro problema, es cómo interpretamos el que llegue una partida a un pueblo y les diga, ¿me dais las raciones? Legalmente estaban autorizados a cogerlas. No era algo, no era que simplemente estuvieran robando. Pero claro, el pueblo no lo percibe así. La comunidad dice, jolines, vosotros planteaos que me acaban de pasar por aquí un batallón español que iba huyendo de los franceses y me ha sacado
300 raciones. Detrás ha venido los franceses y me han sacado otras 300 raciones. Luego han pasado por aquí unos portugueses que me han sacado 300 raciones. Y ahora venís vosotros y me pedís 200. Anda porras. Pues empiezan a protestar que nos están robando, que es que mira tú qué malos son, que es que además en cuanto llegan los franceses salen corriendo, porque sí, es verdad, las partidas si no se enfrentaban cuando eran atacadas, intentaban escapar, lógicamente. Otro tipo de guerra, ¿no? Otra cosa es que ellos buscaran por iniciativa propia atacar a eso, pero siempre utilizando la sorpresa y la emboscada. Y eso solamente cambia cuando hay algunas partidas, que es lo que comentaba antes, se consolidan y ya forman unidades prácticamente militares. No me gusta decir que sean militares porque nunca llegan a serlo militares del todo. O por lo menos hasta muy al final de la guerra. A lo mejor 1813, 1814. Sí que es cierto que técnicamente lo son, pero incluso en fechas tan tardías como marzo de 1814, Pedro Villacampa tenía que recordar en un bando que publica, tenía que recordarle a los soldados del empecinado que sois soldados, que no sois paisanos de uniforme, porque ellos decían, bueno, ahora que la guerra ha acabado, pues me voy a mi casa. No, que te tenemos que licenciar. Tiene que haber un procedimiento para que tú dejes estar en el ejército, que eres un soldado. Pero eso no es la mentalidad que ellos tienen. Ellos se siguen percibiendo a sí mismos, o por lo menos una parte importante de ellos, como somos voluntarios, en esa cosa tan ambigua entre ser militar y una milicia local, que hemos estado en una partida y luego hemos estado en una división de voluntarios. Pero ahora, aquí la guerra ha acabado, los franceses están muy lejos, yo no me voy a quedar porque estoy viendo, por cierto, que a unos cuantos los habéis mandado para América y no me apetece nada cruzar el charco. Una de las cosas, ahora que comentas el tema de las raciones, una de las cosas que se desprende también de tu libro es que realmente quien pierde en la guerra de la independencia es la mayor parte del pueblo, es la gente, que están entre la espada y la pared, que la mayor parte de la gente lo que quieren es sobrevivir y se ve en lo que tú dices, franceses, ejército regular español, guerrilla. Cuentas además también cómo se desarticula toda la economía rural, cómo los niveles de producción en el campo caen estrepitosamente y la gente se muere de hambre, claro. Sí. A ver, en España hay a partir de 1810 se combinan las dos cosas. De primero unas cosechas malísimas en 1810-1812 que provocan una hambruna bastante generalizada. Bueno, de hecho, algunos seguro que tenéis que conocer lo que se contaba de la gente por Madrid que moría directamente. Veías una persona andando y de repente decía ¡pop! Y al suelo, muerto. Había fallecido de inanición. O sea, y eso era una imagen continua. No solamente pasaba en Madrid, pasaba en todas las zonas, sobre todo en las que había mucho paso de ejércitos, que habían saqueado por completo. Porque a los franceses, a los británicos, incluso a veces a los españoles mismos, el bienestar de los campesinos era totalmente secundario respecto a sus necesidades. ¿Con los guerrilleros pasaba igual? Sí y no. Los guerrilleros también querían comer y obviamente exigían las raciones y exigían que les dieran alimento. Pero en última instancia eran gente de la misma, la mayoría eran gente de la zona. Sí que es cierto que hay partidas que se organizaron con soldados que habían sido dispersados en las batallas, en las derrotas de, pues eso, en Ocaña, en Uclés, en Medellín. Pues todos esos soldados habían quedado dispersos y algunos se organizaban ellos mismos en partidas o se unían a otras partidas o actuaban como el núcleo de una guerrilla a la que se juntaban paisanos de la zona. Pero en general, en las áreas que solían operar eran gente de la misma localidad. Entonces, está bien que sí, que necesites comer, pero tampoco vas a intentar exigir tanto como para matar de hambre a tu primo, a tu madre, a tus abuelos, a tu gente, después de todo. ¿Qué es lo que hacían? Pues moverse y buscar otro sitio, porque es una de las cosas que muchas veces decimos las guerrillas es que eran muy móviles porque tácticamente eran muy móviles, no era porque lo necesitaban. Tenían que estar en permanente movimiento para poder sobrevivir. No solamente sobrevivir a los ataques de los franceses, sino para poder subsistir. O sea, era como una especie de forrajeadores en constante movimiento dentro de sus áreas de operaciones. De hecho, comentas algunas acciones y algunas marchas y demás,
y son realmente duras. Esta gente realmente eran muy correosos, una capacidad de caminar y de... que lo piensas y... Sí, de hecho hay una de las a mí más me impresiona es la de la infantería de Cruchaga. Gregorio Cruchaga era uno de los, ¿cómo se llama esto? De los lugartenientes de Espoz-y-Mina, mandaba la división navarra. Y en una ocasión que los franceses les están haciendo una persecución tremenda y los tienen apretados, Espoz-y-Mina dice, mira, tú te vas con la infantería por aquí, tiras hacia Estella y yo con una parte de la infantería un poquito y sobre todo la caballería intento llamarles la atención que nos estamos dirigiendo hacia Soria y a ver si de esa manera conseguimos por lo menos evitar que nos peguen el guantazo. Pero los franceses, que aunque no tenían unas redes de información tan buenas como podían tener los españoles, tampoco es que carecieran de ellos, de informantes, se enteran de cómo va la cosa y empiezan a perseguirles. Y llega un momento en que los tienen apretados así, pero agarrados. Por eso, bueno, pues la división de la infantería de Cruchaga se recorre en 36 horas, creo recordar, 48, mira, lo tengo en el libro y no me acuerdo ahora del número. Yo no lo recuerdo tampoco. Sé que es en un plazo muy breve de tiempo, más de 120 kilómetros de marcha, continuada, sin parar, por caminos de cabras. Una barbaridad. Por caminos de cabras. Y consiguen aguantarlos a todos. Eso solamente lo podían hacer unas unidades de infantería ligera como eran ellos, como eran los partisanos. Y una unidad, además, muy, muy cohesionada como era la división navarra. Otras partidas a lo mejor se hubieran deshecho. Pero tenía una ventaja. Se deshacían, y eso los franceses lo llevaban fatal. Sí, les tenemos a punto de pillarles, pero es que de repente se han dividido en 30 partidas pequeñitas. Y a lo mejor pillas a 3 tíos aquí y a otros 10 allí, pero el resto se te ha escapado. Y 2 semanas más tarde están otra vez todos juntos volviendo a dar por saco. Pues era irritante y un tipo de guerra muy, muy, muy incómodo para los franceses. ¿Cómo es la guerra de guerrillas en España? ¿Cómo es la guerra de guerrillas? Me tienes que aclarar esa pregunta. Cuéntame a nivel táctico. Cómo funcionan las partidas, brevemente. Cada una es un mundo, no es lo mismo Castilla la Nueva que el Baztán, evidentemente. Exactamente, España es geográficamente y orográficamente es un país muy, muy diverso, muy, muy complicado. Pero bueno, en términos generales, cuéntame, ¿cómo eran estas redes de inteligencia en las que se apoyaban? ¿Cómo hostigaban o atacaban al francés? ¿Cómo llegan a plantar en algún caso batallas más regladas? Pues, es un tema muy complejo que abordas en el libro muy bien, pero si quieres dar 4 pinceladas creo que es interesante. Como bien dices, la verdad es que es bastante variadito, o sea, no hay un solo tipo de experiencia partisana. O sea, no puedes tener lo mismo las partidas de la Serranía de Ronda que las navarras o que la división de Guadalajara o en La Mancha. Por ejemplo, si en Ronda, y también en Cataluña pasa mucho, porque tienen un tipo de modelo de guerrilla que en realidad son milicias locales, son fuerzas de autodefensa, los llaman guerrilleros, pero voy a llamar cualquier otra cosa. Exactamente, son unidades tipo Somatén. Entonces, en ese tipo de zonas, lo que sucede es que cuando aparece una columna francesa e intenta operar por la sierra, se reúnen, se llama una alarma, literalmente, se alarman a todas las poblaciones y los hombres que están asignados a esas partidas se juntan para combatir a los franceses, para hostigar a esa columna. Eso es una forma de guerrilla. O sea, ellos no toman la iniciativa de decir vamos a por los franceses a hostigarles fuera de nuestro territorio. Reactiva, es otra cosa. Exactamente, es un tipo de partida muy reactiva. Los somatenes en Cataluña sí que operan de otra manera, son un poquito más flexibles por una razón, y es porque están muy en contacto con el ejército regular y con los tercios de migueletes. Entonces ahí sí que es cierto que al menos a nivel regional sí que tienen un poquito más de flexibilidad. En cambio en Ronda pues están más restringidos a la sierra, aunque Serrano Valdenebro, que es el comandante de la serranía, con su núcleo de soldados regulares, intenta hacer un poquito lo mismo. Pero no se mueven mucho más allá de lo que es un día de camino y probablemente medio día de camino de sus poblaciones. Tope.
Luego tienes, por otra parte, las partidas manchegas, que es otra experiencia completamente diferente. Son mucho más flexibles, casi todas, la mayor parte son de caballería, cosa que se adapta muy bien al terreno. Y ellos sí que van buscando el contacto con los franceses. Pero al contrario que las partidas más al norte, las partidas manchegas nunca llegan a ser demasiado grandes. Entonces también carecen un poquito de la capacidad de combate que pueden tener a lo mejor una partida como la de Merino, o como la del Empecinado en Guadalajara, o como la de Espocimina en Navarra, ¿no? Que son ya partidas mucho más organizadas. Pero bueno, para hostigar a los franceses les obligan a dejar muchísimas guarniciones repartidas por toda la geografía española para proteger las comunicaciones. De hecho, uno de los problemas que tienen es que bastaba con que hubiera simplemente la noticia de que había guerrilleros cerca para tener que paralizar absolutamente todas las comunicaciones. No, es que nos hemos enterado que se rumorea que la partida de ¿cómo se llama eso? El Chaleco está operando ha bajado al reino de Jaén. Pues no pueden mandar ni un solo correo, porque claro, si efectivamente es cierto, se lo interceptan. Se quedan bloqueadas las comunicaciones por completo, los viajes civiles, los postillones, absolutamente todo se bloquea. Y dice, y ahora necesitamos movilizar a las guarniciones de la zona y a columnas de la zona para limpiar la zona de guerrilleros, para limpiar el reino de Jaén de partisanos. Y a lo mejor Chaleco lleva 100 hombres y están movilizando los franceses 2000 hombres. Y no los consiguen cazar encima, porque los otros, como son muy móviles, consiguen escaparse. Pero para 100 tíos te tienen durante un mes enganchadas a 2000 hombres dando vueltas y agotándose, persiguiéndoles sin conseguir absolutamente nada. Cierto que los partisanos ni han matado a muchos franceses, probablemente no hayan matado ni a uno, ni han conseguido ninguna acción espectacular. Decir, no, es que mira, emboscaron un convoy y se han cargado a 300 y han capturado 4 millones de reales. No ha pasado eso. Pero ya solamente eso te da una idea de hasta qué punto podían ser eficaces desde el punto de vista del bando patriota. Y luego, por último, tienes un tipo más formal de guerrilla, más militarizado, que sería el de las divisiones partisanas. Que eso ya son... Bueno, divisiones partisanas, a ver, esto es algo que es un presentismo, ¿vale? Yo les llamo divisiones partisanas para entendernos, pero en realidad nadie les llamaba así en la época. Eran divisiones y punto. Y divisiones ligeras o divisiones volantes. Esas eran las otras dos formas de llevarlos. Llamarlos divisiones partisanas no es correcto, ¿ok? Pero como se puede hacer un poco la idea, sobre todo los que son aficionados a la Segunda Guerra Mundial y han leído acerca de las divisiones en Rusia, en Yugoslavia, en Bielorrusia, etc. Tenían un poquito ese principio, seguían ese principio, estaban más organizadas, eran más regulares, pero sin abandonar del todo nunca su capacidad de tropas ligeras y de guerrillas, de unidades de partisanos, de partidarios, mejor dicho, que es como los llamaban. Y eso es claro, ahí ya eran palabras mayores, sobre todo a partir de 1811, que es cuando están más organizadas y mejor formadas, y van aprendiendo. Además, empiezan a recibir munición y armamento, tanto por parte del ejército español como los ingleses, aunque al principio casi todo hacen como los ucranianos al principio en la guerra de Rusia, que los tanques eran rusos. Bueno, pues los fusiles eran franceses. Lo mismo, pues se los robaban. Entonces estas ya sí son gente bastante más seria y peligrosa, porque lo mismo te pueden coger y atacar una guarnición, como pasa en Calatayud, que es una de las historias que cuento en el libro, o pueden hacerte una emboscada como las dos emboscadas que organiza Espocimina en Arlabán, que además es que es en el mismo sitio las dos, con un año de diferencia. Una el 25 de mayo de 1811, y por si acaso decían los franceses, ¿no os habéis enterado de lo que os hago? Bueno, pues el 9 de abril de 1812 también, os voy a emboscar otro convoy. ¿Cómo reaccionan los franceses? ¿Cómo es la guerra antipartisana? Bueno, pues utilizan tres tácticas principalmente. Por una parte, lo que necesitan instalan guarniciones bastante potentes en localizaciones clave para
Y a partir de ahí crean columnas móviles que lo que hacen es haciendo barridos. Las operaciones de, ¿cómo lo llaman en Vietnam los americanos? De búsqueda y destrucción. Seek and Destroy, ¿no? Exactamente. Operaciones, porque Napoleón es todos sabéis que era agresivo y era un mando muy agresivo. Y él es el que dicta la doctrina que se va a aplicar en España. Entonces él lo que en todo momento está insistiendo es buscad a los partisanos, perseguidlos, destruidlos. No adoptéis una actitud pasiva. Está constantemente presionando con ello. Pero claro, el problema está que eso está muy bonito cuando lo dices desde París o desde Fontainebleau, pero cuando estás aquí en medio de eso, dices, pero si tengo un 20% de mis fuerzas están en los hospitales, porque están exhaustos, agotados y todo esto. Cuando les empiezo a perseguir, creo que ya les tengo atrapados, desaparecen o se van a otro sitio, o porque eran precisamente esa la gran ventaja que tenían, que eran tropas muy flexibles, muy móviles. De vez en cuando conseguían pillar a uno, como le pasa al propio Spotimina en Lerín, o en, ¿cómo se llama esta otra? En Burgos, que se me ha ido de la cabeza. Bueno, otras veces les pillan y en Belorado, y les meten una piña estupenda, o le pasa al vecinado en el Rebollar, pues también le pasa lo mismo. Pero no es lo normal. Lo normal es que los partisanos consigan evitar el combate y ellos deciden cuándo se combate. Y eso hace que los franceses estén en una tensión continua. Y luego, por supuesto, intentar disuadir todo lo posible a la población local de que los mozos se unan a las partidas, porque claro, era una de las fuentes principales de reclutamiento, y que apoyen a los guerrilleros, les pasen información y les pasen inteligencia. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues a base de aplicar represalias. Si nos enteramos que habéis apoyado a los partisanos, vais a pagarnos 50.000 reales, nos vais a tener que entregar 5.000 ovejas, pero si tenemos 3.000, pues las otras 2.000 las pintáis, pero me entregáis 5.000 ovejas y además vamos a ahorcar al alcalde y vamos a ahorcar al cura. Bueno, al cura lo vamos a exiliar, pero al alcalde lo ahorcamos seguro. Entonces, emplean ese tipo de miedo porque les había funcionado antes. En Vendée les había funcionado a las tropas republicanas, y lo que hacen los franceses básicamente es, tenemos la experiencia de lo que hemos hecho en Vendée y en Calabria, y con eso pues vamos a aplicarlo aquí en España. Lo que pasa es que en España no les funciona. O no les funciona todo lo bien que hubieran querido funcionarles. Hubieran necesitado tener muchísima más gente dedicada a las misiones antipartisanas de lo que realmente pudieron tener en ningún momento. Y llegaron a tener casi un tercio del ejército que había en la península estuvo en un momento dado dedicado a tareas antipartisanas. Eso te quería comentar. El epílogo es precioso. Cuando lean el libro verán que el epílogo es un ejercicio de ucronía, sí, que es plantearse si realmente hubiera sido diferente el desenlace de la guerra de España y de las guerras napoleónicas, por ende, sin la presencia de la guerrilla, sin la resistencia de estos civiles que deciden plantar cara al ejército más poderoso de la época. Y vamos a hacer un spoiler, pero quiero que comentes, o sea, porque lo que has comentado a pequeña escala, por ejemplo, lo que pasa en el Reino de Jaén, que 100 tíos consiguen movilizar a 2.000 franceses, ¿podemos aplicar esto a escala de Europa y realmente la actividad de la guerrilla distrajo tantos recursos de Francia que de alguna manera tuvo un impacto en las campañas napoleónicas? A ver, una de las cosas que planteo precisamente en la ucronía es que la guerrilla por sí misma evidentemente no ganó la guerra. Quien diga eso pues está muy equivocado, o por lo menos no se corresponde con la evidencia histórica que tenemos disponible. La guerra en España, lo que pasa es que es una guerra que es muy larga, que exige a Napoleón invertir muchísimos recursos, muchísimos, y hay 3 pilares sobre los que se fundamenta esa guerra. Por una parte, la resistencia del ejército regular español, que no nos podemos olvidar de él en ningún momento, sería un grave error hacerlo. Por otra parte, el ejército anglo-portugués, que es una tropa casi podría llamarse
no me gusta llamarla de élite, pero desde luego eran muy eficientes y muy flexibles. Y por otra parte, la guerrilla. Esos tres pilares sirven para poner a los franceses en una situación muy complicada en España. Si uno de ellos hubiera desaparecido, cualquiera de los tres, me lo quitas de la ecuación, pues es muy probable que los franceses hubieran conseguido pacificar España. Más tarde o más temprano, pero lo hubieran pacificado. Y desde luego no hubieran tenido que invertir tantísimos recursos como tuvieron que invertir. Pues sí, aquí llegó a tener Napoleón 325.000 hombres en el momento álgido. Pero claro, no solamente es... Cuando tienes que ver la guerra, no solamente tienes que verla desde un punto de vista material. Nosotros nos estamos dando cuenta porque la estamos observando en la guerra en Ucrania o la guerra en Gaza o la guerra, que hay una parte que es también lo que opinan los demás y cómo los demás te perciben a ti como Estado. Y la reputación de invencibilidad, no solo de invencibilidad, sino la posibilidad de enfrentarse realmente con eficiencia a los franceses, empieza a nacer aquí. Dicen, vale, después de 1809, después de 1810, los españoles han sido derrotados 50 veces. No se han enterado, es verdad, pero los han derrotado. Y sin embargo continúan combatiendo. Bueno, y si eso lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer en Rusia? Que somos más grandes. La reputación de Napoleón se ve afectada, se ve muy afectada, y todo eso son pequeñas cosas que se van acumulando, y es lo que también lleva a sus adversarios a tomar decisiones que, si no hubiera ocurrido la guerra de España, y que, insisto, sin uno de esos tres, si uno eliminamos uno de esos tres pilares, pues es muy probable que se hubiera conseguido pacificar el país. Digo probable, no deja de ser una ucronía. Eso te lo puedes imaginar de otra manera si quieres. Yo pienso que todos los indicios apuntan en esa dirección, pero me pueden llevar la contraria sin ningún problema, porque también hay indicios que pueden decirte lo opuesto. A Napoleón y a la Francia lo que hay que entender es que era la gran superpotencia de la época. Es que solamente la consiguen derrotar cuando se unen todos. O sea, decir, ¿la derrotó la guerrilla? No. ¿La derrotó Rusia? No. Y Prusia tampoco. La derrotaron cuando se unieron Prusia, cuando se unieron Rusia, cuando se unió Austria, cuando se unió Gran Bretaña y España, naturalmente. Cuando todos esos se enfrentan al mismo tiempo y después de unos esfuerzos absolutamente monumentales, solo entonces consiguen derrotar a Francia y obligar a Napoleón a abdicar. Y la jugada la tienen hasta octubre de 1813. Que esa es otra historia, porque aquí en España todos decimos, jolín, si es que sí, mira, no, a partir de 1812, después de todo, ya sabían lo que iba a pasar. Es cierto que el desastre de Rusia les había fastidiado, y aquí se enteran, porque la información fluía mucho más, no era tan difícil enterarse qué es lo que había sucedido en otras partes de Europa. De hecho, los primeros rumores del desastre de Rusia a España llegan en el propio diciembre de 1812, justo al principio de la retirada. Y ya están diciendo, no, parece ser que el emperador se ha pegado un guarrazo en Rusia, no te puedes imaginar. Pero ellos no saben que Francia va a ser derrotada. No saben que el emperador no va a volver a España en plan guerra relámpago como hizo en noviembre de 1808 y empezar a hacer pispas y mandar a Wellington de vuelta a Portugal de un guantazo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, siguen combatiendo. Y eso es lo que, sí, efectivamente, cuando tú combinas todos los elementos juntos, y yo por eso postulo que la guerrilla es uno de los elementos clave dentro de la Guerra de Independencia, y la Guerra de Independencia es uno de los elementos clave dentro de la derrota de Napoleón. O sea, están unidos, pero lógicamente no lo puedes hacer todo uno solo. Has comentado también la espiral de violencias que se desatan también a raíz de las acciones de la guerrilla y la contraguerrilla, ¿no? Realmente, ¿cuál fue el nivel de violencia? Pues realmente bastante, muy alto.
O sea, era una guerra sucia, dura y muy cruel. Sobre todo para los paisanos, mucho más que para los soldados. Los franceses, por defecto, a partisano que pillaran, la doctrina, por llamarlo así, estándar, era lo ahorcamos. A veces con juicio, después de un juicio sumarísimo, a veces sin juicio. Los españoles respondían lógicamente en especie, pero ojo que los españoles no lo hacían solo por venganza, porque incluso antes de que los franceses empezaran a aplicar represalias, los civiles franceses que pillaron aquí al principio de la rebelión tenían una vida muy cortita. Curiosamente no las mujeres, solían respetarlas. En cambio los hombres en Valencia montan eso se cargan a 300, sí, entrando una auténtica salvajada. Que es cierto que luego las autoridades agarran al líder de eso y lo ahorcan. Lo que has montado tú, eres un poco cafre, vale, al patíbulo. Pero sí, es una guerra muy dura, muy cruel y con muy poca compasión. Que poco a poco, y de forma a nivel local sobre todo, van llegando a acuerdos, a intentos de moderar de alguna forma la violencia. Pero no hay una política oficial para hacerlo. Es oportunista, es local, es necesidades. Oye, te hemos capturado a 15 soldados tuyos, como mates a los 2 míos que tienes a prisioneros, sabes lo que te va a pasar con estos 15, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al gobernador de Palencia? Captura 3 soldados de la... 3 o 4 soldados de la partida de... Bueno, la partida de la división cántabra de Díaz Porlier y los ahorca. Entonces Díaz Porlier le dije, te avisé que si hacías esto iba a ahorcar a los tuyos. Y en los pueblos alrededor de Palencia ahorca a 3 soldados por cada uno de los soldados españoles asesinados por el francés. Y la próxima vez, que sepas, el gobernador de Palencia se pilla un globo del 15 y dice, pues como pillemos a otro, lo vamos a matar, incluso si es el mismo Díaz Porlier. Y yo, sí, pero se moderan. La siguiente vez ya dicen, bueno, mira, como estos son soldados y pertenecen a un regimiento teóricamente regular, vamos a hacerles prisioneros y los mandamos a Francia. Hacemos la vista gorda, ya no son partisanos, son soldados regulares. Es un poquito, incluso aunque sean guerrilleros porque forman parte de un cuerpo franco, no es de un regimiento regular, ellos, los propios franceses, llegan a aceptar un poco la ficción de que son soldados y que por tanto están sujetos a las leyes de la guerra. O bueno, hay que tener en cuenta que por entonces todavía no había unas leyes de la guerra formales, pero sí unas leyes de la guerra informales, que todos más o menos, un jus in bello, que sí, todos aceptaban. Es decir, pues hombre, no vas a asesinarlo. Aceptaban cuando les daba la gana. Ya sabes lo que pasa con los soldados españoles capturados después de Alba de Tormes, que llegan los franceses y se cargan a 1500, así. Y esos eran soldados regulares, no eran partisanos. Y luego, otra de los hilos que recorren el libro es la tensión también entre la guerrilla y el ejército regular también. Los intentos de meterlos uno en vereda, ¿no? Entre el ejército regular y español. Quiero decir, o sea, hay también un elemento ahí de tensión. Sí, porque el ejército, los soldados regulares, los oficiales sobre todo, les acusaban a los guerrilleros de competir por la mano de obra militar, literalmente. O sea, aceptaban desertores, aceptaban quintos, aceptaban dispersos, soldados que había... hay que diferenciar entre un disperso y un desertor. Un disperso es un soldado que se ha quedado aislado temporalmente de su unidad, y un desertor es un tío que la ha abandonado de forma deliberada. Todos ellos podían unirse a una guerrilla y claro, los soldados, el ejército regular, los oficiales decían, oye, que esa partida está formada por soldados de mi regimiento, yo los quiero de vuelta. Claro, ¿cuál es el problema? Que si tú intentabas forzarlo, esos soldados desertaban de todas maneras. Decían así, que no puedo estar en una guerrilla, pues me voy a mi casa. También hay que tener en cuenta que sí que es cierto que aunque había muchos que eran soldados procedentes del antiguo ejército de Carlos IV, una gran mayoría de los que se desertan y se dispersan en las grandes derrotas de 1809
son voluntarios, son civiles como tú o como yo, como cualquiera de nosotros, que se han presentado en el entusiasmo de la primera del levantamiento, se han alistado en unidades de colegas y que luego cuando han visto lo que es la vida en el ejército han dicho yo me vuelvo a mi casa. Pero claro, una partida permite tenerlos todavía movilizados, con lo cual eso, pero para el ejército no les gusta eso, por supuesto. Y ojo, que también no les pasaba solo con las guerrillas, porque también se peleaban entre ellos. Yo he visto algunas del general Bay, por ejemplo, mandándole a... ¿Quién era? ¿A Blake? No, a Blake no, porque con ese no se atrevía. Que a ese le tenía mucho respeto. Ay, ¿cómo se llamaba? Demonios. Alburquerque, me parece recordar. Bueno, no me acuerdo cuál es el otro general. Mandándole una carta diciéndole, oye, que tienes soldados de mis batallones y los tienes en tus batallones. Mándamelos de vuelta o hablamos con las Cortes. Tú sabrás. Y ¿piensas también que hay en algunas de estas partidas, en algunos grupos, elementos también de guerra social, o sea, cierta tensión social? En Cataluña, por ejemplo, lo comentas, ¿no? Sí, en Cataluña sí que hay, sobre todo entre los primeros somatenes, hay un componente de revuelta social muy importante, que de hecho también pasa en la Sierra de Ronda, cuando los serranos son organizados por primera vez, lanzan un ataque y la guarnición de Ronda se retira. Y entran los paisanos en Ronda justo en febrero de 1810. Sí, febrero, no, marzo. No, febrero. Entran en Ronda. ¿Y qué es lo que hacen los paisanos? Se reparten por todo el pueblo y lo que hacen es quemar todos los documentos de las escribanías, que era donde estaban registradas las escrituras de propiedad. Así, sí, tu tierra, no, mi tierra, claro que es mía, de toda la vida. ¿Y dónde están los papeles? Tú sabrás, tú eres el que está reclamando la propiedad, ¿no? Y los papeles no están en ningún sitio. Se han quemado. ¡Ay, qué lástima! No es problema mío. Exactamente. Es muy curioso esto porque pasa desde el mundo antiguo. En Grecia pasa también queman archivos. En el mundo medieval. Recurrente, la revuelta de campesinos. Recurrente por completo. Lo primero que hace un campesino, según entraba en una rebelión, según entraba, dice, ¿dónde están los notarios y los escribanos? Vamos a sus despachos y le quemamos todo. Y que no quede nada. El surgimiento de la guerrilla y de estas partidas de civiles, ¿piensas que es también un síntoma de la quiebra del antiguo régimen? ¿Tiene algo que ver con esto o piensas que es...? No. No creo que sea tanto un síntoma como una oportunidad, más bien. La guerra de partidas se inspira, de hecho, en las teorías de la guerra de guerrillas del siglo XVIII, las guerras de tropas ligeras del XVIII. Pero lo que sí se produce es un fenómeno que es, a falta de mejor palabra, llamarlo revolucionario. Pero no es tanto por la guerrilla en sí como por la naturaleza misma de la rebelión española. Porque lo que están haciendo si os dais cuenta, lo que significa la Revolución Española de 1808, la rebelión, la formación de las juntas, etcétera, es negarle al rey, Fernando VII, la legitimidad para renunciar a su corona, sin el permiso, sin la autorización del pueblo español, que es el que le ha cedido la soberanía. Entonces, cuando técnicamente las capitulaciones de Bayona son legítimas, hay una transferencia legítima del poder. Legítima, bueno, todo lo legítima que puede ser cuando le está poniendo una pistola o un cañón de 12 libras en la cabeza, ¿no? Pero bueno, y tampoco es que ni Fernando ni Carlos fueran precisamente muy valientes, todo hay que decirlo. Pero técnicamente es una transferencia legítima. Yo, Fernando VII, soy el rey de España, tengo el poder, cuando no me lo reconoce, así que Napoleón se lo reconoce a Carlos IV. Carlos IV es el rey legítimo y renuncia a sus derechos para que Napoleón disponga de ellos como le plazca. Y Napoleón se lo da, como sabemos, a su hermano José. El hecho de que los españoles se nieguen a reconocer esa transferencia de poder porque no ha sido legitimada por el propio pueblo español
es lo que hace que sea un movimiento completamente revolucionario. Está diciendo, la soberanía no reside exclusivamente en la corona. La corona es un depositario de la soberanía de la nación. Y ese concepto es completamente revolucionario. Pues, que es un concepto que viene, no es que se invente solamente aquí en España, pero es un concepto que está totalmente inspirado en las constituciones, en la rebelión americana o en la Revolución Francesa, sobre todo, mucho más. ¿Qué es lo que sucede con la guerrilla? Que el hecho de que forme parte de ese movimiento general, que es revolucionario, es lo que la hace revolucionaria. Y sobre todo porque es una forma de movilizar a toda la población, quieran o no quieran, la resistencia. Es básicamente decir, todos los españoles tienen el derecho y el deber a defender su país. Y no hay más. Y eso es algo que en esos momentos específicos de la historia, es un cambio por completo. Ya no son soldados que son leales al rey, son soldados que son leales al rey porque son leales a la nación. Y ahí es donde se produce ese punto de inflexión decisivo dentro de lo que es la historia moderna de España. Sí, sí, sí. Es cierto que leyéndolo así, la Gran Independencia es un momento clave de inflexión. Y tú comentas también algo muy, muy importante y muy triste también, que es que parece que las acciones de la guerrilla y de la contraguerrilla, toda esta espiral de violencia que genera, planta unas semillas de violencia que luego van a dar frutos de sangre con todas las guerras civiles que ensucian nuestro siglo XIX. Sí, porque se crea el concepto del mal español. O sea, si vosotros, por ejemplo, os fijáis durante la anterior gran guerra que hubo en la península, que fue la Guerra de Sucesión Española, bueno, sí, había obviamente actos de violencia, pero no era esa idea de si tú apoyas al Carlos III, al candidato a Augsburgo, eres un mal español porque yo estoy apoyando a Felipe V. No, estamos apoyando a dos reyes distintos, dos dinastías diferentes, pues el que gane ganó y se acabó, y aquí hubo paz y después gloria. No hay ese concepto de eso, pero en la Guerra de Independencia surge la idea de que el individuo que no apoya mi punto de vista, mi propia posición política, no es solamente que tenga una idea diferente o una visión diferente acerca de qué dinastía debe gobernar, es que es un ser malvado, sin ningún tipo de virtud que pueda compensar esa traición que hace hacia la patria. Porque, ojo, los partidarios josefinos dicen exactamente lo mismo de los patriotas. No es solamente los guerrilleros o los patriotas los que dicen eso de los josefinos. Los josefinos dicen, no, estos son unos vendidos al oro inglés que están vendiendo el país a los ingleses. Y claro, lógicamente nosotros tenemos que oponernos a eso. ¿Cómo podéis estar haciendo semejante cosa? Y esa produce una ruptura que es esencial en la visión que tienen unos y otros. No hay posibilidad de ponerse de acuerdo ni componenda. Y además, es peor todavía, el enemigo es alguien que debe ser aniquilado. Sí. Se deshumaniza totalmente. Lo deshumanizan y de hecho, hay un momento en el que tienen que justificar cuando son compasivos. Es la piedad la que tiene que ser justificada, nunca la violencia, no la crueldad. Que tú has fusilado a 50 soldados, a 50 jurados españoles porque los has hecho prisioneros. Perfecto, enhorabuena, lo has hecho estupendamente. No, mira, es que he perdonado la vida a estos de la banda de música porque eran niños, el mayor tenía 14 años. Jolín, tío, bueno, esta vez te lo paso, pero la próxima te los cargas a todos, ¿eh? Y era así, tenías que justificar el respetarle la vida al prisionero, no el castigarlo, no el ejecutarlo. De hecho, cuando cuando cae Calatayud, entre los defensores de Calatayud hay un grupo de 20 soldados españoles, el corregidor, que también es español, de origen belga, pero es español, y el capitán que los mandaba.
En el instrumento de rendición, el coronel Müller, y el empecinado y Durán acuerdan respetar la vida de los soldados capturados y de los oficiales. Los oficiales, de hecho, los dejan en libertad bajo palabra. Y a los soldados los llevan prisioneros. En ningún momento piensan que los españoles que estaban luchando a favor de José estuvieran incluidos en ese instrumento de rendición. Al día siguiente o a los 2 días los cogen a todos y los fusilan delante de todas las 2 divisiones formadas. Es además un espectáculo público. Tiene que quedar muy claro lo que están haciendo. Y a nadie le parece mal. No hay ninguna queja, no hay ninguna protesta, no hay ningún gesto de horror, aunque es cierto que el cronista lo cuenta como diciendo, jolines, ¿hasta dónde hemos llegado? Y todo eso luego cada vez se va enconando más y se puede apreciar ese enconamiento durante el trienio liberal, el propio empecinado que termina ahorcado de una forma bastante cruel, ya no digamos en la primera guerra carlista. De hecho, cuando Espozimina, que termina como capitán general de Cataluña, aplica básicamente las mismas políticas que había aplicado el general Reille en Navarra contra los partisanos navarros, las aplica él contra los partisanos carlistas en Cataluña. Y llega un punto en el que dice, matar a los ¿cómo se llama esto? ¿Los parientes de los guerrilleros carlistas? Sí, claro. Y manda a fusilar a la madre de Cabrera, que era una señora de 60 años. Que ya ve usted qué daño le podía haber hecho. Bueno, pues coge eso. Cabrera responde en especie, todo hay que decirlo. Sí, la verdad es que es una de las conclusiones más negras y más tristes del libro, pero ahí está. Yo creo que ahí se rompe un tabú. A lo mejor es un poco exagerado decirlo así, pero yo creo que se rompe un tabú. Una forma de decir, sí, mira, si tú no piensas como yo, dejas de ser humano. Y tengo la capacidad y la voluntad y la posibilidad de acabar con tu vida. Sí. Tú lo comentas ahí, comentas que en el antiguo régimen evidentemente se cometen atrocidades, pero siempre tienen que estar amparadas por un paraguas jurídico. De alguna manera la autoridad tiene que refrendar lo que vas a hacer. Pero ese dique se ha roto en este momento y la violencia se generaliza a todos los niveles. Y luego, por ir concluyendo, antes de que ustedes puedan preguntarle a Antonio, desde el romanticismo, desde esta época y desde el 19 hasta ahora, la historiografía extranjera sobre todo pinta la guerrilla como un fenómeno intrínsecamente español, casi enraizado en nuestro carácter. O sea, no lo analizan como un sujeto histórico, como haces tú, fruto de la contingencia y fruto de unas circunstancias determinadas, sino que se ha pintado muchas veces como algo, y esto se retrata hasta la antigüedad, ¿no? Pues se mira a un antiguo, no, porque los hispanos combatían en guerrilla contra los romanos, lo cual es mentira, pero es algo que sea, y parece que se ha pintado como algo que tiene que ver con nuestro carácter y no con las circunstancias. Sí, hay una parte de la historiografía, sobre todo la historiografía menos académica. Sí, más romántica. Más romántica, exactamente. La historiografía académica, en ese sentido, pues es académica y no cae en ese tipo de detalles tanto. Pero una historiografía romántica y muy populachera, sobre todo muy a nivel popular, de pues, lo que vas a encontrarte en Twitter, que la gente opinando sobre todo, y no, es que los españoles siempre han sido así. Pues no, mire, los españoles no han sido siempre así. De hecho, cuando vienen algunos de los periodistas y viajeros a España durante la última guerra civil, vienen con esa expectativa. Hemingway viene con la expectativa de decir, aquí en España son toros, guerrilleros y bailadoras de flamenco. Y vienen con esa idea, y cuando llegan y se encuentran pues que hay de todo, como en botica, les pilla por sorpresa y no saben qué es lo que... Dicen, pues mira, si resulta que los españoles son personas normales. ¿Qué esperabas, hijo? ¿Que tuviéramos 3 brazos? Pues no. Una navaja en cada uno de ellos. Exactamente. Sí, pero es muy curioso cómo, de hecho, el guerrilla es una palabra que ha pasado a todos los idiomas en castellano, en original, ¿no? En inglés. Y eso sí que es verdad. Es muy curioso, ¿no? Como... Que originalmente era la Petite Guerre, sí, la Petite Guerre o Small War, como lo llaman los Kleine Krieg, los alemanes. Y eso era como conocido en el siglo XVIII. Lo que pasa es que después de la Guerra de España, sí que es cierto que se populariza y se extiende a todos los idiomas, precisamente a través de los memorialistas,
diaristas o veteranos ingleses y franceses y alemanes que combatieron aquí en España. Bueno, y polacos, italianos, portugueses, holandeses. Si es que vino aquí todo el mundo, por Dios. Eran los ejércitos muy internacionales, ¿eh? Sí. Es muy curioso algunas anécdotas que cuentas también, por ejemplo, de desertores de polacos o alemanes que se pasan a la guerrilla también. Sí, sí. Bueno, los alemanes desertaban que daba gusto, sí, les encanta. Claro, tú imagínate, eres un soldado prusiano que acabas de ser capturado después de la batalla de Jena y te dicen, bueno, pues ahora te vas a pasar a ser vas a ser voluntario en un regimiento que te vamos a mandar a España. Y yo sí, claro, voluntario, tú eres voluntario y ya está, venga, tira. Y lo meten allí y de repente dice, pues, ¿sabes lo que te digo? Que si nos podemos ir, pues que nos vamos. Fritz. Porque además los españoles les pagaban dinero. Que esa es otra. Luego por eso los guerrilleros también empiezan a capturar prisioneros y a hacer prisioneros, porque les interesaba llevárselos a la costa y meterlo en buques ingleses, porque los ingleses les pagaban por prisionero. Les pagaban en oro, y eso era, jolín, muy interesante. Bueno, en oro o en municiones o en pólvora, etcétera. Sí. Esas son algunas de las pequeñas, además, anécdotas. A mí el libro me gusta mucho porque la guerrilla como sujeto histórico lo analizas desde un punto de vista académico muy serio, pero lo haces de una manera muy amena. Esto cuando lean el libro lo van a ver. El libro está trufado de pequeñas anécdotas, pues como la de estos desertores, o como el combate con el que arrancas de Arlaban, ¿no? Con esa emboscada a la columna francesa, que parece que estás casi en un western de John Ford, además lo comentas, ¿no? Que estás viendo cómo los indios van a caer sobre el convoy. Y me gusta mucho porque es un libro de historia muy serio, pero está escrito a la manera anglosajona, que ellos saben escribir bien historia para hacerla accesible y cercana. Se nota que conocen muchísimo las fuentes, lo que antes hablábamos de memorias y demás, porque está trufado de 1000 pequeñas anécdotas y personajes que hacen que el libro se lea de manera estupenda. No hemos hablado del tema de las mujeres, pero hay mujeres guerrilleras también, lo cual tú pones del libro y creo que es muy interesante. Y la verdad es que tuvo que haber más de las que sabemos. Eso segurísimo, porque si hay algo que aparece constantemente, y eso se ve mucho, sobre todo, claro, lógicamente no lo he podido meter absolutamente todo, pero si no, aparte de que el libro se iba a 3 tomos y hubiera sido infumable por completo, de verdad. Pero sí que es cierto que hay muchísima documentación en la que se habla precisamente a la hora de pedir raciones. Una de las quejas de los pueblos es que dicen, sí, no, pero es que no vienen solo guerrilleros, que te vienen con los niños, te vienen con la parienta, te vienen con un montón de... Hay uno que, por ejemplo, cuenta, dice, no, es que viene con 5 mujeres y dos niños. Y claro, cada vez que pide raciones, nos arruina el pueblo. Pues sí, es verdad. Lo que pasa es, ese tipo de mujeres que están en la sombra, sí que participan en la guerrilla. ¿De forma activa en operaciones y en acciones? Pues la mayor parte no. La mayor parte, pues como las seguidoras de cualquier ejército. Son lavanderas, son prostitutas, son las amantes, son las esposas, son las hijas, porque están bien. Y luego hay un grupo de mujeres que, como siempre, porque hay una cosa que tener en cuenta. La mujer española del siglo XVIII, principios del XIX, no era ajena a la violencia. Estaban muy acostumbradas. Era algo que la forma de vida, pues la violencia siempre estaba ahí. Pero hay algunas que tenían un carácter más excepcional, por llamarlo así, y sí participan activamente en las acciones. Pero son muy poquitas, por lo menos son muy poquitas las que conocemos. Tal vez por eso son tan excepcionales. Lo que sí es cierto es que lo hacen de una manera que es muy peculiar. Y es que, aunque sí que adoptan ropas, se virilizan hasta cierto punto, no hacen como las típicas que se unieron de forma a escondidas a los ejércitos como si fueran soldados disfrazándose de hombres, como podía ser en su momento Catalina de Eraus o alguna de las... ¿Cómo se llama? La que estuvo metida en los batallones de infantería de marina. Bueno, otra que también que se disfrazaban de hombres por completo. Ellas no, ellas llevan ropas masculinas, porque también son más cómodas para moverse, pero en ningún momento ocultan su femineidad. Y de alguna forma, de esa manera, están reivindicando un papel dentro de, oye, sí, es cierto que somos mujeres, pero también somos ciudadanas. También tenemos el derecho, ese derecho del deber que hablaba al principio, también nos corresponde a nosotros. En cierto modo están reivindicando un papel político.
como ciudadano dentro de eso. A ver, todo hay que tener en cuenta que esto es... El antiguo régimen casi. Exactamente. Muy limitado, que es más una sugerencia para continuar investigando por esa línea que una afirmación tajante. Pero es un ejemplo más de esa quiebra del antiguo régimen que vemos la guerrilla no como síntoma, pero como consecuencia, quizás. Sí, como un elemento más de esa, sí. como una parte más de esa quiebra del antiguo régimen. Reivindicación de la mujer para jugar un papel también en la vida política, pues evidentemente también va en ese sentido, que se están quebrando un poco los andamios que sostenía el antiguo régimen y el pueblo surge como un agente histórico con su propia identidad. Y su propia agenda, sí. Y su propia agenda, correcto. A mí el libro me ha encantado, y eso que yo soy lego en el 19, que lo mío es el mundo antiguo, a mí después de Augusto ya me parece todo periodismo, pero el libro de verdad me ha encantado, me lo pasé, además tuve la suerte de poder leerlo mientras lo iba maquetando, me lo he pasado en grande, te lo dije Antonio, me gusta muchísimo, tiene un montón de reflexiones muy pertinentes de largo recorrido para la historia contemporánea de España, incluso para hoy en día, de plantearnos ver al otro como un enemigo irreconciliable, en vez de como sujetos de una misma nación y un mismo cuerpo político. Y se lee, es una delicia de lectura, así que nada, les animo a todos a leerlo, a darle un aplauso a Antonio y a plantearle preguntas ahora. Y aprovecharía, ya que le tienen aquí, han venido, entiendo que el tema les interesa, exprímanle. Para respuestas rápidas, pues son 3-4 cosillas. La primera, esa ilustración de la portada del libro, ¿qué es? Es de César Álvarez Dumont, de una ilustración de 1885, creo que está en el Museo del Prado, si no recuerdo mal. Sí, vale. Sí. Se llama así, El guerrillero. Estupendo. Otra cosa, ¿hay más ejemplos de gente de iglesia como el cura Merino? Sí, bueno, tienes unos cuantos. De hecho, los curas tienen y eso es una de las cosas que también comento en el libro, tienen un papel fundamental. Ten en cuenta que eran los líderes de las comunidades en las que se movían. El líder natural era el cura y a lo mejor el señor o los grandes propietarios de la zona. Evidentemente, muchos sacerdotes son los que primeros en organizar las guerrillas en su población. Ya lo veo en el libro. ¿Hay una versión de guerrilla en la España americana? En la España americana, durante las guerras... ¿Puteo al francés, todo eso? No, en la España americana, que yo sepa, no, porque tampoco hay los franceses. Luego sí que desde luego hay durante las guerras de independencia, sí que hay guerrillas en Hispanoamérica. Lo que pasa es que de ese tema sí que tengo que reconocer que yo no lo conozco mucho. Ahí tendrías que buscar otra bibliografía. Última cosa, ¿hay alguna versión de la guerrilla a nivel marítimo, es decir... Corsarios. No realmente, porque el dominio del mar que tienen los aliados es prácticamente total. Entonces, realmente, de hecho, los corsarios que hay suelen ser corsarios franceses, que operan desde de la España no peninsular, ¿hay algo de actividad guerrillera? Sobre todo en Canarias y Baleares. No, Canarias, Baleares, no. Aunque es curioso que sí que llegan los reglamentos. El reglamento de 28 de diciembre llega hasta los juzgados incluso de Ibiza, que dan fe de que sí, nos ha llegado y lo archivamos. ¿Vamos a montar guerrilleros? Pues hombre, si desembarcan aquí los franceses, pues sí, pero mientras tanto no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues después de la pregunta, una afirmación, sí, tres tomos queremos. Estaría encantado. Gracias. Dime, Víctor. Bueno, partiendo de que en historia hay un laboratorio para todo el mundo y de que todo el mundo aprende de todo el mundo, quería preguntar, a raíz de esa reflexión que habéis traído del tema de la exportación de la guerrilla al mundo europeo, si es posible también ver señales de esa exportación en el mundo extraeuropeo. O sea, según estabais hablando, estaba pensando, por ejemplo, en la insurgencia desde el Krim, en el Rif. Lo que sí que hay es, no tanto que la guerrilla se exporte a partir de España, o sea, realmente es muy difícil encontrar una genealogía esa, pero lo que sí que se puede observar es la exportación de las técnicas contrapartisanas. De hecho, en cierto modo, y eso sí que es una cosa que también comento, lo que no sé si directamente en el texto original, en el texto o en las notas, España, la guerra de España tal y como se plantea, casi sería un conflicto protocolonial. Los franceses, de hecho, cuando conquistan Argelia en 1830, muchos de los oficiales son antiguos veteranos de la península y utilizan contra los argelinos las mismas tácticas que habían utilizado contra los
contra los españoles. Lo que pasa es que allí lo tienen más fácil, porque no tienen un ejército, no tienen ejércitos regulares a los que enfrentarse. Aquí sí. No sé si eso responde a lo que quieres, a lo que preguntabas. Pues sí, por esa línea sí que va. Gracias. ¿No? Preguntarte un poco como... Sí, Galicia es un caso bastante excepcional. Por eso, de hecho, en el libro no lo trato mucho, porque ya te digo que es un caso muy excepcional. En la tesis doctoral sí que le dedico más espacio. Porque, como tú bien dices, la invasión de la conquista de Galicia o la dominación francesa en Galicia es muy cortita, muy cortita, muy cortita. Y rápidamente, además, empiezan a llegar tropas regulares. Originalmente lo que hacen los gallegos es organizarse en alarmas, que es la forma tradicional que tienen tanto en Galicia como en Asturias de organización de defensa local. Les pasa un poco con los somatenes, cuidado, las alarmas, lo mismo que los somatenes, no solo sirven como organizaciones militares o de policía, también servían en momento de un desastre, se convocaba la alarma y todos los miembros de la alarma ayudaban para aliviar el desastre y ayudar a las personas que habían, o sea, no eran puramente militares. Las alarmas gallegas empiezan a activarse, de hecho, cuando entran los ingleses. Cuando llegan los ingleses retirándose y dando por saco todo lo que quieran, un poco más, porque arrasan allí por donde van, la disciplina se colapsa. Si hay algo que es increíble, es lo fácil que se colapsa la disciplina del ejército inglés en la península. Es que les dejas 2 minutos sin estar encima de ellos y te la lían. Y te conoce a Sí, Rodrigo. Sí, no, pero terribles, de verdad. En uno de los ejércitos, no me extraña que en un momento dado Wellington dijeran que era la chusma, ¿no? De lo peor que había encontrado nunca. Porque realmente lo eran. Y ya como hubieran bebido, apague y vámonos. Vamos, de verdad, ni los cosacos eran tan malos en ese sentido. Y es cierto que lo que pasa, encima las alarmas, desde muy prontito, a Galicia empiezan a llegar tropas regulares. Primero de la expedición de las que van desembarcando de la expedición del Marqués de la Romana, tropas españolas que llegan desde Portugal, que escapan de los franceses, unidades dispersas que llegan desde León, desde Zamora y se introducen en Galicia para refugiarse. Y entonces es cierto que ya la resistencia gallega es mucho más organizada. ¿Y hay partidas gallegas? Alguna. De hecho hay una que se llama de Dragones de Santiago, que estaba dirigida por hablando de sacerdotes, uno de los presbíteros de la Catedral de Santiago de Compostela, creo recordar. Bueno, el caso es que organiza una guerrilla un cuerpo franco, realmente no es una guerrilla, la organiza en Galicia, pero opera durante toda la guerra en León y Zamora, normalmente. Pero vamos, sí, hay una transición muy rápida, y de hecho es que son ya tropas regulares. El ejército de Galicia es un ejército regular, a partir ya de junio de 1809. Sí, la verdad es que, vamos a ver, por una parte hay que tener en cuenta una cosa. El papel de la guerrilla en el flujo de la información, que eso sí que es de la inteligencia, es absolutamente fundamental. No solamente por los correos que capturaban y que comunicaban a los franceses, comunicaban a los ingleses, a los españoles y todo eso, sino también porque eran el canal principal desde el cual todas las redes de espías españoles que estaban en territorios ocupados se transmitían los despachos, se los daban a los partisanos y los partisanos los llevaban a los cuarteles generales españoles. O sea, en ese sentido es fundamental. Y para Wellington es tan importante, claro, él juega toda la partida con las cartas marcadas. O sea, él puede mirar los stacks de fichas sin ningún problema. Sí, eso de niebla de guerra para él nada. Exacto. Y sabe dónde están las divisiones y les tienen pillados hasta la talla de los calzoncillos de los generales. Para él es tan importante que una de las condiciones que pone para cuando le nombran generalísimo de los ejércitos españoles es... sí, muy bien, pero toda la inteligencia la controlo yo desde mi cuartel general. Porque claro, los españoles... Vamos, es que los ingleses tenían sus cositas. A mí no me caen mal, pero tenían sus cositas. Son simpáticos. Cuando, por ejemplo, hay una de las anécdotas que cuento en el libro, que 2 campesinos que habían habían robado un postillón y iban en camino hacia Badajoz, para entregar la documentación capturada, la valija, para entregársela al ejército español. Y les detienen un oficial inglés en un puente,
Les detiene, que estaba con portugueses, les detiene y les quita la valija. Entonces dicen, no, sí, estuvimos ahí, estuvieron eligiendo qué cartas se quedaban, qué cartas que no, y luego, pues nada, nos dieron unas cuantas y las otras se las quedaron, y otras las copiaron. Y claro, el gobierno español le manda esto diciendo, oye, ¿esto qué es? ¿Qué esto? Bueno, pues, ¿cómo que qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Como bonito, ¿a mí qué me estás contando? Pues sí, que lo he copiado. ¿Y? ¿Qué me cuentas? Lógico, ¿cómo lo voy a hacer? Es más, de hecho, si queréis traérmelas, os pagamos en oro. Claro, espérate, cuando tú eres un guerrillero que dices tú, Saornil, por ejemplo, le pasaba mucho. Pero es que Saornil, encima, aparte de ser un poco bandido, era un guasón, todo hay que decirlo. Y de hecho, comenta uno de los oficiales ingleses, Larpent, que era el Quartermaster General, que era, ¿cómo se llama? Sería el equivalente a una especie de jefe de Estado Mayor. No llega a ser un jefe de Estado Mayor estricto sensu, pero parecido. De Wellington, dice, no, sí ha venido aquí este Saornil, y el tío es que es un chulo, porque dice, buah, voy a ser general después de esto, eso. Lo que Saornil había dicho en realidad es, buah, de esta me hacen general, ya verás. Pero lo que pasa es que no entendía, se le escapaba el humor. Y los oficiales españoles estaban realmente cabreados con eso. El general Losada le pide a Castaños que por favor intervenga delante de Wellington para decirle que me parece muy bien que le mandemos la información a los ingleses, que les mandamos copia de todas las cartas, pero que primero nos las deje ver a nosotros, que después de todo vienen son nuestros partisanos. Ya, pero no. De hecho, Wellington manda oficiales políticos, lo que serían auténticos, como muy parecido a los que luego utilizan de las novelas de Kipling en la India, en la frontera noroeste y todo esto, pues los reparte por Castilla, sobre todo en Castilla la Vieja se ve más, y actúan como auténticos, como intermediarios, y son ellos, hay un punto en el que incluso dirigen las operaciones a través de los españoles, no son tontos, pero a través de oficiales españoles dirigen las operaciones, y dónde se manda la información, quién se manda la información, y a algunos generales españoles a eso les sienta muy mal. No solo porque les estén pisando el terreno, sino porque también es que nos llega la información que quieren los ingleses darnos a nosotros. Y manda narices que estemos en nuestro país y sean nuestros guerrilleros. Hombre, faltaría más. Y eso por una parte. Y luego sí que es verdad que al final de la guerra, en 1813, ya algunas partidas se han militarizado hasta tal punto que son capaces de combatir como tropas regulares. De hecho, ya sabes, bueno, Espocimina consigue derrotar a Ave en Tafalla. Bueno, no en Tafalla exactamente, es un poquito más al este. Cuando va a intentar precisamente liberar Tafalla, el general Ave aparece con 2.000 tíos, se planta delante de Espocimina con otros 2.000 y lo barra en pedazos, le hace 900 bajas, reconocidas por los franceses. O sea, no es solamente que digas Espocimina, no, mira, le hice 900 bajas a los... Porque a veces que es cierto que los partes exageran mucho. Le hice 50 bajas, ¿cuántos había? Pues 3. Bueno, esos 50 era un poco menos, ¿no? Pero en este caso reconocido por ellos. Y luego en la batalla de San Marcial, de hecho, las divisiones que forman parte de partes de las unidades son antiguas unidades partisanas, de la división de Díaz-Porlier, de la división de Longa, de hecho, la división Iberia, cuando participa de forma decisiva en el cruce del Zadorra, durante la batalla de Vitoria, junto con las tropas de Graham, en el flanco izquierdo por arriba, y se colocan en medio del paso y impiden que los franceses huyan por ese camino. Tienen que coger la otra ruta, y allí es donde se les monta un atasco de tráfico de tal calibre que no tienen una derrota peor, porque el ejército inglés se dedica a saquear todo lo que hay por el medio y se distraen, se les va el santo al cielo.